Gloria a Dios. Dios les bendiga. Pues vamos a recibir palabra de Dios, amén. Vamos a poner nuestras vidas en actitud de oración y de recibir lo que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Vamos a buscar en el libro de Zacarías 4:6, dice la palabra: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios, te damos gloria, honra, Señor. Pedimos, Señor, tu dirección, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Pon, Señor, un carbón encendido en nuestros labios, Señor, para lo que salga de nuestros labios sea de bendición a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, y pueda cambiar y transformar vidas, bendito Dios, para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando como tema le ponemos al estudio una época en crisis. Amén. Y vamos a estar hablando del libro de Daniel. Le voy a invitar a que se vayan al libro de Daniel. Vamos a leer unos cuantos versículos. Vamos a leer dos historias. Una historia sobre Daniel y sobre sus tres amigos. Muchos de vosotros que estáis aquí quizás conocéis la historia de Daniel y de sus amigos. Vamos a estar hablando de esas historias y trayéndola a nuestro presente, de cómo Dios obró en sus vidas y cómo puede obrar en la vida nuestra en el día de hoy. Amén. Y vamos a empezar buscando en el libro de Daniel capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y el versículo 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. En esta historia que le voy a contar vamos a ver evidencias, pruebas de lo que Dios hizo en la vida de Daniel, en la vida de sus amigos, y cómo lo usó para bendecir tanto a ese rey. Fíjate, el pueblo de Israel volvió a pecar, cayó en desgracia nuevamente, y al caer en pecado, Dios mandó a un rey a que lo esclavizara nuevamente. El rey Nabucodonosor esclaviza al pueblo, y con todos los utensilios y los enseres que se llevó a Babilonia, también se llevó a jóvenes, dotados, jóvenes inteligentes, jóvenes para llevarlo a su corte. Entre ellos estaba Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, que eran sus tres amigos. Esos nombres se lo pusieron los eunucos del rey a esos tres jóvenes, y a Daniel le pusieron un nombre de Belsasar, que era como el dios al que él le servía. Amén. El rey Nabucodonosor era un rey implacable, malvado, pero a veces Dios utiliza a personas implacables, malvadas, para sojuzgar a un pueblo, a su iglesia. A veces manda situaciones Dios para que su iglesia se arrepienta. Cuando el pueblo de Dios anda en camino distorsionado, anda en camino perdido, Dios manda a alguien a que nos dé vara, nos dé caña. Amén. Y a eso mandó Dios a ese rey. Ese rey era implacable, pero él estaba siendo usado para los propósitos de Dios. Amén. Y vamos a mirar en el libro de Daniel 1:17. A estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda la visión y sueño. Para creer en Dios hay que conocerlo. Amén. Tú no puedes decir yo creo en Dios si no invierte tiempo en Él, si no invierte tiempo en su palabra, si no invierte tiempo escuchando. El que tú vengas aquí cada domingo para ti puede ser casualidad o necesidad, pero para Dios no lo es.
para Dios es una forma de llamar tu atención, de decir yo te quiero salvar y la única manera que tengo de salvarte es humillándote. Amén. Si no nos humillamos, si Dios no nos humilla, no le reconocemos, no le buscamos. Y eso suele suceder en la gran mayoría, por no decir en todos nosotros. Amén. En el versículo 3 de Daniel 9, vamos a leer en Daniel 3, 9. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y cenizas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Fíjate, Daniel era un joven, según dice la palabra, un hombre santo de Dios. Era un chico santo de Dios. Sin embargo, esta palabra la está diciendo él. Él busca el por qué le ha sucedido lo que le ha sucedido, por qué están otra vez en esclavitud. Y él reconoce que es por el pecado que ha cometido el pueblo. Y él se hace parte del pecado, aunque él era un hombre de Dios, un hombre santo, él se hace parte de ese pecado. Él reconoce que han fallado, busca a Dios por el pecado de su pueblo. Amén. Y te quiero decir que tú y yo hoy podemos estar bien delante de Dios, pero a tu alrededor hay hijos, hay amigos, hay familia, hay esposa o hay esposo que pueden estar en pecado. Y tú tienes que clamar y pedir perdón, aún por los pecados de ellos, aunque tú estés bien delante de Dios. Amén. Tú tienes que buscar que la misericordia de Dios venga sobre tu casa, sobre toda tu familia, sobre todos tus familiares. Y mientras más tú te acercas a la luz, más te das cuenta de cuánto necesitamos a Dios. Cuando más tú te acercas a la luz es cuanto más se ven tus defectos. A veces creemos que estamos bien, que somos perfectos, pero a la luz de Cristo se refleja todo lo que somos tú y yo. Amén. Y no podemos creernos nunca que estamos bien, porque siempre vamos a necesitar de Dios, siempre vamos a necesitar de Él. El día que tú y yo creamos que estamos bien es porque estamos en oscuridad, es porque estamos lejos de Dios. Mientras más cerca te sientes de Jesús, más sabe que lo necesitas. Yo lo necesito a Él hoy más que cuando vivía en el mundo. Hoy lo necesito mucho más, porque cuando yo vivía en el mundo no sabía ni quién era Dios. Ahora sé quién es Dios y ahora lo necesito aún mucho más. Amén. Quien se justifica no reconoce sus pecados. Esa es la persona que vive en oscuridad. Cuando nos justificamos, cuando decimos, bueno, es que yo soy débil, es que mi vida no cambia porque Dios me hizo así, es que yo no puedo cambiar. Cuando tú busques justificaciones, la oscuridad viene sobre tu vida y no te deja avanzar. Cristo vino para traer luz a tu vida. Y tú no vas a cambiar por ti mismo. Es la sangre de Cristo la que te va a hacer cambiar. Es aceptarlo a Él lo que te va a hacer que tú seas diferente. Amén. Así como era Daniel, así como fueron sus amigos, que ahora vamos a entrar a esa historia, nosotros podemos ser y hacer la diferencia en este mundo que nos rodea. Amén. Vamos a leer Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Lo que dice la palabra de Dios aquí acerca de Jesús. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Dios hoy nos está hablando a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Antes hablaba a través de los profetas, hoy te habla a través del Espíritu Santo. Y te dice cómo está tu vida en relación a Dios. ¿A dónde estamos hoy con relación a Dios? ¿Y qué necesitamos para que esa relación vuelva a estar como al principio? Como cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén y Dios le visitaba y andaba con ellos y caminaba con ellos por el jardín. Nosotros tenemos que volver a ese momento. Amén. Y para que tú y yo volvamos a ese momento, tenemos que saber a dónde estamos, qué nos separa de Dios hoy. Amén. Y Cristo es ese puente que nos va a acercar a Dios nuevamente. En el libro de Juan 1 y 14 dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús aparece en toda la Biblia. Jesús aparece desde Génesis a Apocalipsis. Si leemos en Génesis, vemos la presencia de Jesucristo en medio de la creación. Si vemos por la mitad de la Biblia, vemos a Jesús. Cuando los amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego, Jesús estaba en medio de ellos. Amén. Y si vemos en Apocalipsis, Jesús también está presente. Jesús, Dios y el Espíritu Santo están implicados en tu salvación desde el inicio de la creación. Amén. Ahora, ¿qué espera Dios de ti? ¿Cuál es la decisión que hoy tú tienes que tomar para acercarte a Dios, para acercar esa distancia que te separa de Dios? Amén. Pero esa reacción tiene que ser ya. El tiempo se acaba. No crea que queda mucho tiempo. El tiempo se está acabando y Dios te está llamando. Volvamos al libro de Daniel y a la historia de los tres amigos. Dice Daniel 3, versículo 25. Yo voy a ir delante, atrás y detrás adelante. No quiero a los que se vuelvan locos con esto, es para que entiendan la historia y lo que quiero darle a entender con lo que estamos estudiando hoy, con la palabra que Dios quiere que llegue a tu vida, a tu corazón en el día de hoy. Amén. Daniel 3:25 dice, y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Esto está hablando el rey. El rey echa a los 3 jóvenes al horno del fuego por su desobediencia, porque no quisieron postrarse delante de una imagen, delante de una estatua que el rey había erigido a sí mismo. ¿Cuánto hoy no levantan estatua para que tú y yo le adoremos? ¿Cuánto hoy se postran ante el Dios dinero? ¿Cuánto hoy se postran ante tantas cosas? Sin embargo, estos 3 jóvenes eran muchachos, dice la palabra. En ese entonces eran muchachos. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, que tendrían entre algunos 15, 17, 18 años. Sin embargo, ellos habían tenido un conocimiento especial de Dios. Le creían a Dios, confiaban en Dios. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que esos jóvenes le dijeron. En el versículo 17, mira lo que dice la palabra. Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Le dijeron, oye, el atrevimiento de estos 3 muchachos, decirle a un rey esto, era para morir inmediatamente. Decirle a un rey, el Dios al que yo le sirvo me librará de tu mano, me librará de ese horno. Si Él le da la gana, Dios hace como Él le da la gana. Si le da la gana, pues morimos. Y si tenemos que morir, vamos a morir aquí. Pero yo no me voy a postrar ante nadie que no sea mi Dios, mi Señor. Amén. ¿Puedes tú decirle eso al Señor hoy? Yo no me voy a postrar ante nadie que no sea el Dios de los ejércitos. Amén.
¿Tenían esos chicos o no tenían a Dios? Tenían a Dios, conocían a Dios. Y es lo que tú y yo necesitamos hoy, conocer a ese Dios verdadero, a ese Dios de poder, creerle a ese Dios. Cuando te toque entrar en ese horno de fuego, ¿quién estará dentro de ese horno? Cristo estará ahí. Amén. A todos nos tocará, por lo menos una vez en la vida, o probablemente muchas veces en la vida, a todos nos tocará pasar por un horno de fuego. Pero Jesús estará ahí y danzará contigo si tú quieres danzar. Ahora, si tú no crees en Jesús, si tú no crees en Dios, tan solo entrar serás destruido, será quemado. Las personas que prepararon el horno para entrar, para que ellos tres entraran, dice la Biblia, que el rey mandó, se airó tanto, se enfadó tanto, porque estos jóvenes no quisieron postrarse delante de la estatua que el rey había levantado de sí mismo, que mandó a que el horno fuera calentado 7 veces más de lo normal. Y las personas que encendieron el horno murieron en el acto, murieron al momento. ¿Por qué murieron? Porque no tenían a Cristo, no tenían a Jesús. Sin embargo, los 3 chicos habían 4 personas, leímos, 4 personas danzando en medio del fuego. Y es que para Dios no hay nada imposible, amén. Y tu fuego, tu horno de fuego, tú lo vas a superar si Cristo está contigo. Pero asegúrate de que Cristo está contigo, porque todos, te lo repito nuevamente, todos vamos, de alguna manera u otra, vamos a pasar por un horno de fuego. Asegúrate de que en medio del horno esté Jesús. En el capítulo 4, versículo 8 de Daniel, dice la palabra: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, que yo he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declararé las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Daniel estaba lleno del Espíritu Santo. Lo sabía hasta el rey. Esta declaración la está haciendo el rey acerca de Daniel. ¿Conocía el rey quién era el Dios de Daniel? Sabía quién era el Dios de Daniel. Ahora, hasta ese momento, el rey todavía no había aceptado a ese Dios de Daniel. Todavía no se había arrepentido. Dios estaba tratando con él de una manera especial para que aceptara el llamado que Dios estaba haciendo. Y a veces Dios pone situaciones en nuestras vidas como la de este rey para que la iglesia se arrepienta, y otra es para también llamar a esa persona, porque Dios estaba tratando con el pueblo de Israel, lo esclavizó por el pecado del pueblo, pero también a ese rey hubo un trato con él. Luego le leeré cómo ese rey reconoce a Dios y también recibe la salvación de Dios. Amén. ¿Le gustaría a usted estar lleno del Espíritu Santo, así como estaba Daniel? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo hoy está en el mundo, sellando a todos aquellos que van a entrar al reino de los cielos. Y si tú no te dejas sellar por el Espíritu Santo, no te vista, porque irá a cualquier lado, pero al reino de los cielos no irás. Irás al infierno, a una eternidad sin Dios. Y perdona que te lo diga tan claro, pero a veces a la persona hay que decirle las cosas claras, porque si no,
estamos con bobería todo el tiempo, domingo tras domingo, jueves tras jueves, y no aceptamos a Cristo, y no nos arrepentimos, y no nos convertimos. Lo que Dios quiere de ti no es darte una bolsa de alimento, es salvar tu alma, es salvar tu vida. Amén. Eso es lo que Dios espera de ti, que aceptes su llamado hoy, que deje de estar dando vueltas, que deje de estar poniendo pretexto. Acepta lo que Dios te está llamando hoy. Amén. Hoy estamos en crisis. Como en aquel tiempo de Daniel, su pueblo estuvo en crisis y fue esclavizado. Hoy la humanidad, la sociedad está en crisis. Y si tú no lo ves porque eres ciego, hay una crisis tremenda, espiritual. Y tú y yo necesitamos volver a los inicios, volver a buscar a Dios. Volver al encuentro con nuestro Creador. Amén. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 5, versículos 11, 12 y 14. Dice la palabra de Dios: en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al cual el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Versículo 14. Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Esta historia, quiero que entiendan, que le estoy quizás liando un poco. Esta historia que estoy leyendo ahora es sobre el hijo de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor muere, su hijo es levantado como rey. Pero ¿qué garantiza que cuando yo muera, mis hijos sigan el camino de Dios? Nada, solo lo garantiza que ellos también tengan una relación con Dios. No importa lo pastor que tú seas, lo grande que tú seas delante de Dios, o cómo tú hayas aceptado a Dios, la salvación es individual, es personal. Y cada uno tiene que buscar a Dios y tener un encuentro con el Señor. Este hijo de Nabucodonosor, aún su padre reconoció a Dios, y lo vamos a leer luego, reconoció a Dios, aceptó a Dios, de hecho declaró hasta un edicto que no se adorase ni se venerase a ningún Dios que no fuera al Dios de Daniel. Amén. Aún ese rey dijo eso. Su hijo, cuando es levantado, se olvidó de todo eso, no reconoció eso y empezó a vivir como le diera la gana. Empezó a vivir de cualquier manera, y de hecho murió. Cuando él busca a Daniel para que le interprete el sueño, dice que esa misma noche murió. Daniel le interpreta el sueño de cuál era la visión que estaba teniendo, y esa misma noche dice la Biblia que murió. ¿Por qué? Porque había vivido perdidamente. Amén. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Hoy hay un tiempo en crisis. Busca a Dios, personal, familiar. Busca a Dios en hogar, en familia. Busca tiempo para orar con tus hijos, con tu esposa, con tus familiares. Pero recuerda que aunque tú estés salvo, no hay garantía para los demás si tampoco aceptan a Cristo. Amén. Perdón. La mejor forma de predicar a Jesús, ¿sabes cuál es la mejor forma de predicar a Jesús? Es a través de la Biblia. Si tú ves que estoy usando muchos versículos, es porque no es mi palabra la que tú tienes que escuchar, no es mi historia la que tú tienes que escuchar, es la historia de Dios. Amén. Lo que tú necesitas escuchar es la palabra de Dios. Y para conocer a Dios, no hay otra forma más de conocer a Dios que no es a través de su palabra, a través de su Biblia. Amén. Nadie podrá discutir lo que Dios dice. Tú podrás venir y discutir lo que yo te estoy diciendo y podrás argumentar y hablar y discutir conmigo. Ahora, lo que Dios dice, nadie lo puede poner en duda, nadie lo puede discutir. Cuando tú vas donde alguien y dice, porque Dios dice, porque la palabra de Dios dice, eso desalma a Satanás, al enemigo y a cualquiera que quiera venir. Amén. No es mi palabra la que tú tienes que escuchar, es la palabra de Dios.
¿Y sabes otra forma en la que tú y yo predicamos a Jesús? No con nuestra palabra, sino con nuestro testimonio. Amén. Con nuestra forma de vida. Mi palabra podrán decir mucho, pero si mi testimonio dice otra cosa, yo soy un falso, yo soy un mentiroso. Amén. Y yo no soy perfecto todavía. Y tú podrás ver errores en mí. Y gloria a Dios si lo ve y me lo haces ver a mí. Porque así estaré más cerca de la luz y podré arrepentirme de ello y buscar la salvación. Amén. Pero te aseguro que estoy en el camino correcto para alcanzar la salvación. Estoy en el camino correcto para parecerme más a Cristo cada día. Y es lo que anhelo, y es lo que quiero, y es lo que espero. Amén. En Jeremías 9, versículos 23 y 24, dice la palabra de Dios: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué debemos alabarnos nosotros? En conocer a Dios. Es lo único que tú y yo debemos alabarnos. No en mi inteligencia, no en mi conocimiento, no en mis títulos, no en mi dinero, no en si tengo riqueza o si tengo pobreza. En lo que yo debo alabarme es en conocer a Dios. Amén. ¿Tú conoces a Dios? Si no lo conoces, estás en el lugar correcto y está en el día adecuado para empezar a dar pasos de fe para conocer a Dios. Amén. ¿Conocía Daniel a Dios? Lo conocía bastante bien. Porque luego hay una historia de Daniel con otro rey que lo metió en la fosa de unos leones. ¿Y cómo jugueteaba Daniel con ese león? Imagínate nosotros jugueteando con un león. Y Daniel jugando con el león, acariciándole. Pero eso lo podía hacer porque tenía un Dios grande y poderoso. Porque creía en ese Dios, amén. Y porque le servía a ese Dios. En el libro de Daniel 2, 47 y 48, y ya vamos terminando, dice la palabra de Dios, y esta es la convicción del rey Nabucodonosor acerca de ese Dios al que Daniel le servía. Amén. Dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Dice el versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dijo, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Amén. Fíjate, cuando tú le sirves a Dios, el enemigo se rinde a tus pies. Amén. Me contaba un hermano una historia el otro día y se la voy a robar. Bueno, tampoco creo que sea de él, pero yo no me acuerdo bien de la historia. Y era de una señora que trabajaba para un español y el español la tenía, era un hombre satánico, no creía en nada, no creía en Dios ni nada. Y la tenía esclavizada, le pagaba poco dinero y la tenía esclavizada. Y ella vivía de tal manera que en todo glorificaba a Dios. Vivía alabando a Dios, aún ganaba poco dinero, aún la maltrataban. Ella vivía glorificando y alabando a su Dios. Y dice que un día el hombre, para probar, dice, esta mujer, tanto que dice que cree en Dios, tanto que cree en su Dios, el hombre fue al supermercado, le hace una compra grande y se la regala a la señora. Y la señora empieza a alabar y a dar gloria a Dios. Dice que para ese día no tenía nada que comer para darle de comer a sus hijos. Y
el hombre pues le hace ese regalo, dije, para ver la reacción de ella. Ella empezó a alabar y a glorificar. Gracias, Dios, porque tú has provisto esto para mí. Y le dice él, eso no ha sido Dios, eso ha salido de mi bolsillo, eso lo he hecho yo. Él con su orgullo español de, wow, eso lo he hecho yo, Dios, ¿qué Dios vino a darte esto? Eso lo hice yo. Le dice ella, ¿sabes qué? Cuando Dios habla, hasta Satanás obedece. Así que tú has sido instrumento de Dios para bendecir mi vida. Amén. Amén. A veces no entendemos que cuando Dios habla, hasta Satanás tiene que postrarse. Y a veces en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, creemos que nosotros podemos hacer cosas. Es lo que Dios hace. Amén. Y ya para terminar, ahora sí, en Daniel 3, 28 y 29, dice la palabra. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a estos dioses que a su Dios. Porque tanto decreto que todo pueblo, por tanto decreto, dice el rey, que todo pueblo, nación o lengua que dijeres blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Amén. La gente necesita creer, pero ¿qué le estamos dando tú y yo? ¿Qué le estamos dando para que crean? ¿Le estamos dando un testimonio para que crean? El mundo que está afuera necesita creer en Dios. Tú y yo tenemos que hacer una obra maravillosa para que el mundo crea. Un testimonio que cambie vidas, que cambie y que transforme los corazones. Amén. Para una próxima te dejaré mucho más, porque ya el tiempo se nos ha acabado. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amén. Si es el momento de aceptar a Cristo, yo quiero pedirte que ponga tu vida en orden con el Señor. En las próximas semanas, para el próximo mes, estamos pensando hacer un nuevo bautismo. Si hay alguien aquí que quiera tomar la decisión de pasar por las aguas del bautismo, de aceptar el llamado que Dios está haciendo a tu vida hoy, estamos a disposición de celebrar ese tiempo contigo en bautismo. Amén. Así que te voy a pedir que luego hable con nosotros si quiere bautizarte. Vamos a orar, vamos a poner delante de Dios este momento. Padre Santo, Padre bendito, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este momento, Señor. Padre, reconocemos tu presencia en nuestras vidas. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores, Señor. En este tiempo de crisis, Señor, queremos reconocer tu palabra en nosotros, Señor. Queremos aceptarte como Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor. Y aunque pasemos por hornos de fuego, bendito Dios, reconocer que tu presencia está en medio nuestro y que tú nos librarás de todo lo que venga, bendito Padre. Gracias por este pueblo, por esta iglesia, Señor. Bendícenos, Señor, y guárdanos del mal, Padre Santo. Permite que sea tu palabra, Señor, la que se haga realidad en nuestras vidas, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.